Pues buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Evangélica Online, Karma a Cristo. Y el mensaje de hoy, como habéis visto, se titula orarle a Jesús sin conocerle. Es un tema que es muy importante que hablemos del tema porque solo porque tú le oras a un Dios no quiere decir que ese Dios sea Jesucristo o que ese Dios sea el Dios de la Biblia. Y solo porque oras en el nombre de Jesús tampoco quiere decir que el que te responde a esas oraciones es Jesús y el que hace esos milagros sea Jesús. Porque en muchas religiones, en muchas fees, en muchas formas de orar y adorar a los dioses, también hay milagros, también hay sanidades y también se le puede echar fuera a demonios. Hay prácticas de hechicería, de brujería, de cosas mundanas, incluso personas que dicen que son la luz. Y dicen que a través de su poder o a través de cualquier cosa, echan fuera demonios. Y esto ocurre, eso es algo real. Pero solo porque algo así ocurra, incluso si lo haces en el nombre de Jesús, no quiere decir que sea Jesucristo a quien tú estés adorando y a quien tú estés siguiendo con tu vida. Hay que tener muchísimo cuidado. Hemos estudiado en las semanas anteriores, lo puedes buscar cuando el título era ¿Estamos orándole a Dios o a demonios? Ahí entendimos muy claramente de que Satanás tiene el poder de hacer todo tipo de milagros. Satanás tiene el poder de incluso levantar a los muertos, de sanar, de prosperar, de hacer que tus plegarias, tus peticiones a cualquier dios, a cualquier diosa, a cualquier estatua, incluso a estatuas cristianas, como diría, a ídolos, también se cumplan. Eso no quiere decir que esto está hecho por el poder de Dios, de la Biblia, ni por Jesucristo. Hemos entendido muy bien de que no podemos meter a Jesús y a otros dioses en la misma barca. No podemos meter a María, a los santos, a todo lo demás que queremos orar, adorar y todas otras prácticas en el mismo barco, porque claramente en la Biblia los otros ídolos, los dioses ajenos a Jehová o dioses ajenos a Jesucristo, son una abominación para Dios. Esto es lo que la Biblia estipula. Si no lo crees, pues es tu decisión, pero es lo que está escrito. Puedes buscarlo, busca en internet qué dice la Biblia sobre otros dioses ajenos, qué dice la Biblia sobre estatuas, qué dice la Biblia sobre ídolos, y tendrás un montón de versículos que te explicarán las cosas más claramente. Pero hoy quiero hablarle no solo a la gente que cree que está orando a Jesús y que puede orar a Jesús y a otros dioses, pero también a aquellos que se creen que son de la fe de Jesucristo y hacen cosas creyendo que solo con hacer una oración hace unos años y hacer cosas en nombre de Jesús, que están salvos, que están siguiendo al Dios correcto. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios ya ha hecho un camino para entrar en el cielo. No hay otro camino. Él ha hecho un camino y su nombre es Jesucristo. Hay un camino, una verdad y una vida. No podemos inventarlos las nuestras y hacer nuestro propio método. No podemos tomar al Dios de la Biblia y quitarle esto
y añadir lo otro semejante a lo que nosotros pensamos o interpretamos de la palabra. Eso se llama idolatría. Eso se llama crearnos un Dios a nuestra semejanza, a nuestro pensamiento, a lo que nosotros entendemos y con lo que nosotros estamos de acuerdo. Ten en cuenta que Dios no te necesita para que tú estés de acuerdo con Él, para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no necesita que tú ni siquiera entiendas lo que Él está haciendo. Para poder estar sometido al Dios de la Biblia, Él solo nos pide obediencia. Él solo nos pide que guardemos sus leyes, guardemos sus estatutos y lo hagamos todo a su manera, si es que queremos estar con Él. Si queremos estar con Él en esta vida, entonces hay que hacerlo a través de Jesucristo. Y si queremos estar con Él después de la muerte, pues hay que también ceñirse a sus leyes y a su forma de hacer las cosas. Entonces, la obediencia es algo muy importante y es algo que Dios exige para que podamos llamarle a Él Señor. Vamos a ver un momentillo Vamos a Lucas capítulo 6. A ver si se abre en la pantalla. Lucas capítulo 6. Dice lo siguiente, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, la razón principal por la que podemos llamarle a Jesús Señor y Señor es porque Él es nuestro amo y hay que hacer lo que Él dice. Entonces sí le podemos llamar Señor, Señor, y podemos hacer que Él sea nuestro dueño, que Él sea nuestro maestro, que Él nos guíe. Nos tenemos que someter a Él para poder orarle a Él. Nos tenemos que someter a Él y solo a Él para poder escuchar su voz. Vamos un momento a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Aquí Dios nos da la estrategia para poder derrotar a Satanás, para que él no nos afecte más en la vida. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la clave para que tengamos una vida donde Satanás no nos ataca cada 2 por 3 es, número 1, principalmente someternos a Dios. Someternos al Dios de la Biblia. Someternos a Dios de la forma que Él quiere que nos sometamos. No podemos hacer las cosas de nuestra manera. Si tú vas a resistirle al diablo sin someterte primero a Dios, sin tomar el camino que Él ya ha estipulado, que Él ya ha puesto enfrente tuya, entonces puede ser que resistas al diablo, pero no va a ser a través del poder de Jesucristo. Va a ser a través del mismo poder de Satanás. Él te va a engañar, te va a dar la prosperidad, te va a dar sanidad, te va a dar fama, te va a dar todo lo que pides para que tú sigas creyéndote que le estás siguiendo al Dios de la Biblia. Y esa es una estrategia muy buena y le funciona muy bien, porque incluso no solo para aquellos de otras religiones, pero incluso para la gente que está dentro de la iglesia, uno puede estar echando fuera demonios en el nombre de Jesús, haciendo milagros y aún así estar bajo el poder de Satanás
y trabajando para Satanás para no solo tú ser engañado, por engañar a muchas más personas a través de lo que estás haciendo. ¿No te lo crees? Vamos a Mateos capítulo 7, donde aquí habla de los tiempos finales. Aquí habla de cuando todos nos encontraremos con Jesús cara a cara. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Este es un versículo muy serio, porque nos pone en una condición de que aunque estemos nosotros orando en el nombre de Jesús, aunque estemos echando fuera demonios en el nombre de Jesús, profetizando, haciendo milagros, aún así podemos estar sirviéndole a Satanás. Es un versículo muy importante porque nos hace entender de que al menos que estemos en obediencia a Dios, al menos que hayamos entrado a ser parte del reino de Dios conforme al camino que Dios ha puesto, al menos que pase de esa manera, estamos viviendo una vida falsa y engañosa y vamos a acabar en el infierno, porque Jesús nos va a rechazar en el último momento. Y tú te pensarás: bueno, ¿cómo me va a rechazar si yo he hecho todo esto en el nombre de Jesús? Si yo he ido siempre a la iglesia, si yo siempre he estado haciendo las cosas conforme a lo que yo entendía de la Biblia. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que incluso los elegidos serán engañados. Pues entonces, ahí vemos cómo Dios también ya ha hecho un camino. Él ya ha hecho un camino, y aquellos que se creen muy listos y se creen que ellos van a hacer las cosas a su manera, se creen que no importa, yo sé cómo hacer las cosas y Dios me tiene que respetar porque está haciendo muchas cosas para Él, aquellos van a ser muy sorprendidos, porque no vas a entrar en el reino de Dios y te vas a sorprender muchísimo cuando Jesús te diga: apártate de mí, nunca te he conocido. Es importante que tú le conozcas a Jesús para poder orarle. Y la única forma de conocerle a Jesús es entregándote a Él por completo, obedeciéndole a Él por completo y solo a Él. Lo digo esto claramente porque hay tantas personas que se creen que puedes orar a este Dios y a otro Dios y que entonces todos los dioses son iguales. Todo eso es mentira, conforme a la Biblia. Ahora, yo te digo que yo tengo toda la verdad completa en todo sentido. Yo sé lo que yo creo, yo sé lo que dice la Biblia. Tú eres libre de creer a otros dioses y eres libre de seguir a otras personas y otras religiones, pero en ningún momento te creas que le estás siguiendo a Jesucristo si también haces las otras cosas, porque ahí estás totalmente engañado, y Dios, como te he dicho antes, ya tiene un camino. En Juan capítulo 10, Dios habla de estas personas que intentan entrar en el reino de Dios a través de otros caminos. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal
es ladrón y salteador. Muy claramente, si tú no entras para ser parte del reino de Dios solo a través de Jesucristo, tal como está estipulado en la Biblia, entonces Dios te considera un ladrón, engañoso, y no te va a aceptar en su reino. Y el camino para el Padre es solo a través de Jesucristo. El camino para conectarte de nuevo con tu Creador es solo a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Hay que tener mucho cuidado. Y también vamos a Juan capítulo 6, versículo 37, porque nos sorprende, ¿no? que Jesús rechace a aquellos que han venido a Él. Nos sorprende muchísimo porque leemos que Dios nunca rechaza a nadie que viene a Él. Vamos a ver lo que pone aquí. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, todo lo que el Padre le da a Jesús, toda persona que el Padre lleva a Jesucristo, Jesús no lo rechaza. Entonces, para que tú conozcas a Jesucristo, es el Padre quien te tiene que llevar a Jesús, para que tú llevas de vuelta al Padre, para que conozcas al Padre como tu Creador y tengas comunión con Él. Esto es muy importante porque, como he dicho antes, solo porque tú ores a Dios no quiere decir que le estás orando al Dios de la Biblia. Estás orándole a otro Dios y ese Dios te está escuchando y ese Dios es con el cual vas a acabar. Pero no va a ser el Dios de la Biblia, no va a ser con Jesucristo y no va a ser con las promesas que hay en la Biblia. Y Dios es muy estricto con los suyos y con el tema del pecado. Si hay pecado en tu vida, entonces Dios no va a escuchar tus plegarias. Y uno de los pecados más importantes es que tú estés metido en idolatría. Es que estés orándole a Dios de Jehová, Dios de la Biblia, y a otros dioses también. Que estés haciendo cosas a tu manera, pensando que son inocentes cuando van totalmente en contra de las leyes de Dios. Y eso es estar en pecado. Y cuando estás en pecado, Dios no va a escuchar tus plegarias, Dios no va a responder a tus oraciones y Dios incluso va a apartar el rostro de ti. Vamos a Isaías capítulo 1. Aquí habla Dios de este problema, de cómo la gente había convertido las oraciones, las reuniones, había convertido el asistir a los cultos en un tipo de religión, donde aunque sus bocas adoraban a Dios, sus corazones seguían en pecado y sus corazones no estaban sometidos al Dios creador. Isaías capítulo 1, versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Muy claramente aquí todo lo que organizamos como iglesia, todo lo que hacemos como creyentes, a Dios llega un punto cuando ya le parecen abominación. Ya no quiere más ofrendas. Ya no quiere más sacrificios. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Es algo muy serio porque, claro, toda nuestra vida estamos
haciendo cosas para Dios y asistiendo a reuniones, pasando tiempo con Él, en nuestro pensamiento, haciendo cosas en la iglesia. Y Él claramente dice aquí que todo eso le aborrece en su alma. Dice el 15, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí Dios está hablando a los suyos, a su pueblo. Le está diciendo que si tenéis pecado en vuestras manos, si estás haciendo cosas que van en contra de Él, no podemos orar. Las oraciones no sirven para nada. Las ofrendas no sirven para nada. Las fiestas que hacemos para Él no sirven para nada, porque Él no las acepta. Si Él habla así a su propia gente, imagínate cuánto más severo va a ser con aquellas personas que se creen que están siguiendo a Jesús, cuando en verdad están siguiéndole a Él y a otros dioses y están viviendo una gran mentira. Yo hablo con mucha gente en la calle acerca de Dios para que entiendan este mensaje de Jesús y me dicen, sí, yo le oro mucho a Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo puedes orarle a Dios si no le conoces? Si lo que tienes es una idea de Dios, pero no le conoces, porque en primer lugar Él no te conoce a ti porque no te has sometido a Él. Jesús no te conoce si no te has sometido a Él. Jesús no te conoce si Él no es tu amo. Y vimos antes que muchos vinieron y dijeron, pero hicimos esto en tu nombre, siguiéndote a ti. Y Él dice, vale, pero yo no os conozco. Apartaos de mí porque todo lo que habéis hecho hasta ahora han sido obras del maligno. Es algo muy serio, porque si Dios, como hemos leído ahora, es así de estricto con los suyos, imagínate cuánto más con aquellos que están fuera del pueblo de Dios. Si tú no conoces hoy a Jesucristo, no tienes ninguna manera de salvarte, aparte de que confieses tus pecados a Él y lo aceptes a Él como el único Dios vivo. No hay otra manera. Esto es lo que está escrito en la Biblia. No te lo digo yo, es lo que está escrito y es tu deber que tú lo estudies, que tú lo leas y tú lo veas con tus propios ojos escrito y que te des cuenta de que esto no es una broma. Si tú crees que Jesús te va a aceptar solo porque le hayas orado de vez en cuando, no es así. Da igual lo que hayas hecho en tu vida, da igual las grandes cosas que hayas hecho en la iglesia, sanidades, milagros. Permiso. Si no estás andando en obediencia a Jesucristo, nada de esto sirve porque Jesús no te ha conocido. Hay que tener esas cosas muy claras, porque yo lo que no quiero es que ninguno de vosotros se lleve una gran sorpresa el día del reconocimiento delante de Dios, el día que tengamos que estar frente a Él y dar cuentas de todo. Si leéis en vuestro tiempo Isaías capítulo 58, si lo leéis el capítulo entero, la verdad, habla de varias cosas, pero nos da una idea de lo que es el ayuno, de que el ayuno no es lo que creemos tú y yo, que es solo no comer y humillarnos. No, el ayuno es más que eso, es dar a los pobres, es dar a los necesitados, es hacer la voluntad de Dios cuando ayunamos. Y también habla de el sábado o el Shabbat, el día del Señor. Nos dice que no es solo ir al culto, como solemos ir nosotros, es también que todo lo que tú hagas ese día tiene que estar en obediencia a Dios. Incluso las palabras que salen de tu boca
tienen que estar dirigidas por Él. Y son cosas serias que no entendemos como cristianos, de que Dios requiere esto de nosotros. La vida cristiana es fácil si obedeces. Si no, puede ser bastante más fácil porque tú te haces tus propias reglas, pero conforme a la palabra de Dios, solo porque estés orando no quiere decir que le estés orando al Dios de la Biblia. Y aunque ores en el nombre de Jesús, no te garantiza de que es Jesús quien te ha respondido. Lo importante es que seamos obedientes, que leamos la palabra, que entendamos que Él es el único camino, que solo Él y solo exclusivamente Él quiere ser nuestro dueño, y si hacemos cualquier otra cosa que sea fuera de las leyes del Dios de la Biblia, estamos en pecado, porque Él no nos va a aceptar y Él no va a responder a nuestras plegarias y podemos ir toda nuestra vida engañados. Entonces os animo a que os centréis en este estudio, os centréis en esta palabra, que leáis los versículos y entendáis de que la vida eterna es para siempre, es algo serio, y que solo por ir a la iglesia y solo por hacer oraciones uno no va a estar salvo. Hay que estar en obediencia, hay que estar ceñido a la palabra de Dios y hay que tener mucho cuidado del engaño del enemigo. En todas las religiones hay milagros. En todo el mundo entero hay religiones donde hacen milagros. Eso no es la razón por la cual tienes que seguir a una fe u otra. La razón por la cual debes seguir a Jesucristo es porque Él ha pagado por tus pecados y Él es el único que te puede librar de la muerte eterna. Que Dios te bendiga, que tengas una semana próspera. Si tienes dudas de cómo recibir a Cristo en tu corazón o de cómo seguirle más de cerca, puedes hablar con nosotros, oraremos contigo, te guiaremos, te enseñaremos a través de la palabra. Os recordamos que tenemos también culto de oración los martes por ahora, online a las 8 de la tarde también, es un tiempo de España. Y estáis invitados, es solo a través de Zoom, entonces conectaros a través del código en la página web karmatochrist.com. Estáis todos invitados, ahí oraremos por vosotros si queréis, podéis compartir con los demás y es un tiempo siempre muy bendecido. Que tengáis buena semana, Dios os bendiga.